Buenos días, somos Enia Castel y Andrea Ruacho, investigadoras del Centro de Estudios Alonso Lujambio, el cual es un centro de investigación adscrito al Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El centro tiene por objetivo generar investigación en 3 áreas fundamentales para el avance democrático de México: en el ámbito electoral, en el legislativo y en el de transparencia. Como parte de este propósito, se impulsa un proyecto para entrevistar a grandes personajes del entorno político nacional. Hoy nos encontramos con la licenciada Margarita Zavala, diputada federal durante la 59ª legislatura, primera dama de México durante el sexenio 2006-2012 y simultáneamente presidente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Buenos días, licenciada. Le agradecemos de antemano que se haya tomado el tiempo para esta entrevista. Empecemos hablando de su relación con Lujambio. Al ser usted presidente del DIF durante el sexenio del 2006, sabemos que mantuvo una relación estrecha laboral con el maestro Alonso Lujambio, siendo él secretario de Educación Pública, lo que dio como resultado un trabajo de acción conjunta entre ambas instituciones. ¿Considera que la experiencia laboral y personal de Alonso Lujambio contribuyó de alguna manera para el crecimiento de ambas instituciones? Bueno, trabajar con Lujambio significaba siempre un tema de construcción. Y por supuesto un tema de desarrollo, en este caso de instituciones, pero yo lo conocí desde hacía muchos años. Lo conocí cuando el PAN lo propuso Felipe, lo propuso de consejero para el IFE, y era ya muy conocido, pues quién era el que proponía el PAN, era Alonso y era Molinar, y además era hijo de una persona que queríamos muchísimo, Felipe y yo, es que como que le seguí siempre la pista. Y desde luego me supongo, como muchos de sus alumnos, pues el seguir la pista pues te permite admirarlo. Es difícil un maestro que quieras que no admires, y más o menos pues yo le fui siguiendo hasta sus intervenciones, y con el tiempo pues se convirtió eso en amistad entre Felipe y Alonso, y entonces fui conociendo a Tere y bueno, pues toda la vida un poquito más bien juntos. Y yo fui a muchas de sus pláticas, pues te digo, era difícil que si trabajaras con él no construyeras algo, porque en sí mismo era alguien que apostaba a la construcción de las cosas y el desarrollo de las cosas, y por supuesto al país en el centro. Entonces yo, cuando me tocó pues esa enorme oportunidad de trabajar muchos temas, porque no es solo sobre un tema de DIF, sino de lo que hacía yo como esposa de presidente, y pues sabía muy bien con quién las cosas se construían. Y me tocó estar con él en los esfuerzos que hizo, por ejemplo, en los primeros libros que se hicieron sobre tema de equidad, y de equidad de género, y de violencia contra la familia. Tenía también un violentómetro muy interesante, que era una regla, que era también la violencia en la escuela. Todavía no, el tema del bullying todavía no se hacía tan grande, y sin embargo él empezó a tratar el tema de violencia en la familia, en la escuela, o sea, de la persona o del ser violento, cómo había que controlarlo, cómo había que trabajarlo, cómo había que hacerlo desde el lado de los maestros. Entonces, todas las cosas de lo que fui testigo o de lo que trabajamos en conjunto, para mí fueron muy importantes. Son muchísimas, no sé si quieres que te diga, pero por ejemplo, todo el tema de adicciones, en gran parte, libros que además después se copiaron por Estados Unidos en una parte de la frontera sur, de libros que tenían que ver cómo un maestro tenía que tratar el tema en la primaria, en la primera primaria, digamos, y luego en la segunda primaria, cuarto, quinto y sexto. Los maestros recibían la propia capacitación, tenían los libros para los alumnos, pero también los libros para los maestros. Entonces, el tema de adicciones fue un tema, yo creo que por primera vez, asumido por la Secretaría de Educación Pública, para que los maestros supieran qué hacer en esos casos o cómo prevenirlos. Porque a veces luego a los maestros les dejamos todo y nunca se estudia qué es lo que tendrían que hacer. También, una de las grandes experiencias que me tocó trabajar con él fue Todos Somos Juárez. Íbamos a Juárez y entrábamos a las reuniones que no salían ya en los medios. Normalmente salen en los medios la parte que sale con el presidente de la República y la de las conclusiones y cosas así, pero a mí me tocó estar varios días completitos en donde él está trabajando con todas las mesas de deporte, de cultura,
Entonces, por ejemplo, en la parte de deporte, el detalle de en Villas de Salvar, que hacer un campo deportivo, hasta la estructura misma de la cultura deportiva en Ciudad Juárez, o desde pues ir y presentar todo el tema contra las adicciones a secundarias de Juárez, hasta la estructura misma que me tocó ver cómo fue realizando para nuevas preparatorias que ayudaron enormemente al desarrollo de Ciudad Juárez, y todo eso lo iba haciendo con la sociedad. Entonces sí fui pues testigo de todo lo que se construye desde la política pública, lo mismo en el municipio que a nivel nacional. Me tocó también pues estar presente en muchas de las inauguraciones de las técnicas de educación superior que han representado un enorme esfuerzo del país para los jóvenes, y para que las familias no se separen, ¿no? Para que el joven de 18 años no tuviera que pensar irse hasta la Ciudad de México para una técnica o para su propia universidad intercultural. Y todo eso pues me fui siendo testigo, lo fui trabajando con él, pero realmente pues él se encarga de toda la política pública. Que hay muchísimas cosas, muchísimas, hasta como idea. Por ejemplo, hay una colección que se conoce poco, pero 18 para los 18, eran 18 libros que tenían que ser 18 para los 45, para los 50 y para todos tendría. Es muy interesante cómo se escogieron esos 18 textos para los 18 años. Y bueno, no, muchas cosas. Igual el 2010, o sea, la apuesta de él hacia reconocer la historia como parte de nuestra gloria y nuestras batallas y nuestras discusiones como parte de lo que deberíamos de celebrar, y esa apuesta a la alegría y no a la amargura, sino a la alegría de lo que somos. Pues bueno, es algo que te construye cualquier cosa, cualquier programa o por supuesto institución. Es que hay mucho que se trabajó y que lo vi además trabajar. Alonso Lujambio era un hombre de ideas, mismas que llevó a la práctica. ¿Cómo se complementan academia y política? Cuando hablan de la academia, los académicos hablan que en realidad era un académico. Y los que nos tocó verlo en la política, aunque a mí me tocó también leerlo, pues hablamos más bien de que era un político. Y yo creo que es alguien que combinaba eso, o sea, era la academia y la política. Y me recuerda una frase de Chesterton que hablaba mucho Carlos Castillo. Decía: un pensamiento que no se vuelve palabra es un mal pensamiento, una palabra que no se vuelve acción es una mala palabra, ¿no? Y él es justamente eso, la idea, el pensamiento o la idea hecha palabra y la palabra hecha acción. Y eso es lo que él hace en toda su vida. Toda la idea, todo lo aprendido lo empieza a pasar a políticas públicas o a la parte de decisiones tan importantes como le tocó ser pues del Consejo General de la institución electoral, que marcó realmente una época en la historia de México, yo creo que nunca hubo una institución tan confiada, tan querida, con ese tipo de personalidades entre las que estaba Alonso. Entonces es justamente esa combinación de la idea a la acción que es lo deseable en los seres humanos, pero sobre todo los políticos. ¿Hay alguna anécdota que nos pueda compartir en su relación con Lujambio? No, bueno, pues como te imaginarás, muchísimas. A mí me gusta mucho un día que hace muchos años, haber sido 94, por ahí, el periódico Reforma, una serie de estructura de sindicato, no le quería vender el periódico a Reforma, como había pasado tiempo antes en el Diario de Yucatán. Y entonces muchos ciudadanos nos dimos a la tarea a vender el periódico. Y yo lo vendí en varias esquinas o en varios semáforos, y uno de ellos fue en Reforma. Entonces mucha gente del PAN, como era un tema de libertad de expresión, y que pues vendías tú el periódico, y entonces la gente pues lo compraba hasta por el gusto de vértelo vender, y yo lo empecé a vender, y una vez me lo compró Alonso Lujambio, ¿no? Y ya me dio mucho gusto, pues. Margarita, ¿cómo estás? Ya
Digo, no me dio ni propina ni nada. No es queja, no, es... Pero, digamos, es una anécdota que la recuerdo muy bien. Apenas estaba todo lo del Consejo General Electoral, entonces yo le dije a Felipe, adivina quién le vendí el periódico a Alonso Lujambio. Entonces, pero las anécdotas que más me gustan es cuando lo empecé a escuchar, y yo creo que era uno de los académicos y después de los políticos más Gómez Maurinianos que conocí. Siendo usted miembro del partido desde ya hace tiempo y en cuanto a temas internos del mismo, sabemos que históricamente el PAN ha portado la bandera de oposición cabal al PRI, pero recientemente apoyó la aprobación de reformas constitucionales propuestas por el partido en el gobierno. ¿Qué papel debería tomar ahora Acción Nacional dentro del sistema político nacional para renovarse ante sus votantes? La construcción de bien común y la del diálogo, pues es algo también propio de Acción Nacional. Es decir, Acción Nacional, y lo puedes encontrar en muchos escritos, hasta el propio Alonso, y la política es eso, es diálogo y es construcción. No es oposición por oposición misma, y no es la destrucción de las ideas del otro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el PAN actuó con responsabilidad. Si eran reformas que las que él había estado de acuerdo, me parece que en todo caso debió haber señalado un poquito más las razones por las que estaba de acuerdo, y incluso haber estudiado las consecuencias de una reforma energética que si se hubiera aprobado 2 años antes, las consecuencias en términos de crecimiento económico hubieran sido mucho mayores a México. Pero a mí me parece que cuando el PAN actúa responsablemente y actúa para la construcción, eso está bien. El tema es si deja de ser oposición, y la oposición tiene que ser, como yo la concibo, cuando se es oposición, que se sea una oposición valiente, clara y constructiva. Y no solo constructiva, tiene que ser valiente, tiene que ser clara, por qué está construyendo, por qué significa un bien para México, por qué está colaborando, por qué coopera y qué es lo que exige de regreso y cómo va vigilando eso que está construyendo. Y bueno, quizá eso es lo que ha faltado, y espero que el PAN, cuando sea oposición, pues se conozca esa oposición como ha sido. Y ese es un reto de Acción Nacional, porque además fue ese partido político que estuvo más cercano a los ciudadanos, porque la claridad, la explicación de las cosas, la valentía y también la construcción te acerca a los ciudadanos, o te debe acercar. Si no está acercándose, pues algo estás haciendo mal en la política, y ese es un reto del PAN. Yo lo que creo es que un partido político que no es gobierno tiene que ser oposición, y ese es el deber del partido político, y no podemos dejarle la oposición a las organizaciones sociales. Estos son otra cosa, y serán oposición cuando tengan que ser oposición, o dirán las cosas, pero que tengan que decir, o en lo que estén de acuerdo o no de acuerdo, lo dirán. Pero es el partido político el que tiene el deber político de serlo, y de serlo de esa manera valiente, clara y constructiva, y pensando en el bien común y construyendo el país independientemente pues, de quién lleve el beneficio, siempre y cuando se lo lleve México. Entonces esa parte se tiene que hacer, pero cuando un partido político, como creo que es el PAN, se diluye y deja de ser oposición, pues aparecen otras cosas que pueden no ayudar mucho a la democracia, o que no debe ser. Yo creo que los empresarios tienen que ser empresarios y no tienen que ser oposición. Pero cuando los de la política se dedican a hacer negocios en la empresa, y cuando los de las empresas empiezan a hacer política, pues bueno, se hace un desastre ahí. Y yo creo que ahí para eso cada quien tiene sus retos, y el PAN tiene uno fuerte. Y al respecto, ¿qué perfil debería tener el próximo presidente del Partido de Acción Nacional? Pues bueno, más que el perfil, yo creo que el tema es un poquito más de fondo, no es un asunto solo de personas, que pues tiene que tener el perfil que a mí me gusta de cualquier político, un hombre honesto, mujer, hombre o mujer, pues honesto, una persona honesta, que culta, que conozca la historia de México, del Partido Acción Nacional, de lo que se ha aportado, lo que debe aportar, que sea valiente, etcétera. Son ese tipo de perfiles, pues son cosas que a mí
que yo deseo de cualquier político y más de alguien que vaya a representar al PAN, ¿no? Que dé luz sobre por dónde caminar. Y para eso hay muchos ejemplos en el PAN. Y para eso también, en eso extrañamos a Alonso. Pero lo que tiene que ver sobre todo es en la lucha con respecto a determinadas prácticas. Entonces, esas prácticas que de repente son una tentación y que veo que se están dando, de presión de voto, de cargadas y de vocabularios que no teníamos antes y que pertenecían a otra institución política, pues ese es el tema fundamental de lo que tiene que hacer la próxima dirigencia nacional. Y tiene un reto de consenso, pero la unidad no es en razón de personas, sino de prácticas, de toma de decisiones, de autonomía, de independencia, de libertad, de democracia. Ahí está fundamentalmente lo que se tiene que ir discutiendo. Pasando a otros temas, sabemos que está muy involucrada en el tema de niños migrantes no acompañados. Y en la actualidad la migración enfrenta retos como un aumento de inseguridad en la frontera sur y un mayor aumento de intolerancia en la frontera norte. ¿Cuáles deberían ser los cursos de acción para solucionar estos problemas? Por un lado tienes que seguir visibilizando el tema, es decir, que creo que me parece que eso más o menos se ha logrado, pero hay que visibilizar el tema constantemente. Hay niños y niñas migrantes. Hay otro problema de migración interna, pero bueno, en este caso en el que me preguntas, el de la migración de un país a otro, y ese tiene que estar siempre visible. La ley de población se reformó en el 2011 y lo puso visible, igual en el artículo 4º constitucional, algunos principios, y ya la ley de población hablaba de niños migrantes. La nueva ley general de los niños, niñas y adolescentes trae ese tema y ya habla del DIF, del Instituto Nacional de Migración. Me parece que como régimen o como estructura legal ya está más presente, pero tiene que ser primero un trabajo constante. Ese también es un reto en la política, ¿no? De cada vez que se toca un tema, si se suelta, regresa a donde estaba. Entonces, por un lado, tienes que hacerlo visible no solo en la ley que ya está, sino en las acciones de las autoridades. Tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración, tiene que ver sin duda con algo en la Secretaría de Educación Pública, en términos de que ahí está uno de los problemas. Tiene que ver, por supuesto, con el DIF, de acuerdo con esa propia ley, pero sobre todo me parece que lo que hay que caminar es en tema regional. Y ahí sí, México tiene mucho que hacer y mucho que aportar. México fue el primer país, por lo menos de la región, de tratar el tema de niños migrantes no acompañados desde la autoridad, desde las organizaciones sociales. Desde hace mucho hay varias organizaciones avisándonos del tema, pero desde la autoridad México fue el primer país de tratar así el tema de migración, verlo a través de los niños y niñas, y no solo lo hizo en los municipios de frontera norte y frontera sur, sino a nivel federal fue el primer país. Entonces sí hay mucho liderazgo que se puede ocupar para generar un tema mucho más amplio y de política para el tema de niños migrantes y particularmente los no acompañados. Es un tema regional que tiene que ver, y lo diría también en todos los niños, vaya, no solo en niños, sino también en adultos, en familias. Es un tema que tiene que resolverse regionalmente y que México tiene mucho que aportar, porque es un país de origen, de tránsito y de destino. Más de los países involucrados en esta región, que es la región con mayor flujo migratorio en el mundo, o la segunda, dependiendo ahorita cómo esté la parte de India, pero es un país que es el único que tiene, digamos, los tres roles: de origen, de destino y de tránsito. Entonces tiene mucho que aportar. No veo de otra manera más que sea regional, por lo que está significando en términos de familias, de políticas públicas en términos sociales. Y por un lado se tiene que trabajar eso a nivel internacional. La parte de la frontera, yo no sé si todavía se sigue mucho con este curso de capacitación a los oficiales protectores de la infancia,
que son muy importantes porque a través de los niños hay mucha información y no hay que revictimizarlos, no hay que andarlos entrevistando cada vez que llegue a una autoridad, y me parece que ahí hay una de las acciones que tenemos que fortalecer mucho más. Es difícil evitar el flujo de niños migrantes no acompañados si no trabajamos las comunidades de origen. Y la comunidad de origen tiene que ver no solo con el tema de la primaria y secundaria, sino la expectativa de un niño en su propia comunidad de origen. Hay que revisar dónde están las prepas, dónde están las universidades, si tienen o no acceso a ellas, si hay posibilidad de empleo, cómo está también la estructura de violencia o de paz. Es decir, la comunidad de origen sí tiene una clave de trabajo en política pública para evitar esa migración, o para que la migración se vea como una opción y no como una obligación. Me parece que tenemos que trabajar también en un tema de sistema de datos mucho más fuerte entre pues toda la región. Y por otra parte, nos ha faltado como país o como región ponernos de acuerdo en los conceptos. La parte tiene que ver con nuestras propias realidades, es decir, cómo ve la migración un salvadoreño es muy distinta ahora cómo lo ve un mexicano y cómo lo ve alguien de Estados Unidos. Y hay muchas cosas que no estamos concordando, y que los conceptos en las leyes, en las decisiones son muy distintos, las razones son muy distintas. Nosotros, voy a poner un caso y que alguna vez en el ITAM lo presenté, el tema de niño migrante no acompañado. Para México el no acompañado es un niño que viene sin adulto, sin la abuela, sin la tía, obviamente sin los papás. Para los Estados Unidos, un niño no acompañado es si no viene con el guardián legal, es decir, con el tutor o con el de la patria potestad. Y vaya, si uno viaja con su tío, no le van a decir, ay, ¿me puede pasar su papel de que es el tutor? Pues no. Y para Estados Unidos ese sería un niño no acompañado, y el tío, la abuela, el hermano mayor entran en un proceso para revisar si no están tratando al niño, es decir, si no hay tráfico y si no hay un contrabando, porque no es el guardián legal. Ese concepto tiene que ver con derechos humanos, tiene unas consecuencias terribles en la vida de los niños, del adulto que acompaña, de todo, y no creo que ni se han dado cuenta que pensamos tan distinto. Y son de las cosas que tenemos que hacer. En estos días, una percepción de Estado de Derecho frágil se ha generalizado en nuestro país, dando como resultado una desconfianza de alrededor de 67% por parte de los ciudadanos a la política mexicana y al gobierno en general. ¿Cómo se podría revertir esta situación? Primero, ver en el Estado de Derecho pues la razón por la que no crecemos, porque sí es un gran país, México es un gran país que puede crecer y que sabe cómo crecer, pero que la fragilidad del Estado de Derecho, que además todos los días, con eventos muy públicos o no tan públicos, todos los días nos damos cuenta de nuestra fragilidad del Estado de Derecho, es la que realmente nos ha detenido. Y tiene que ver con varios conceptos, por supuesto con el de crimen, pero tiene que ver con el de impunidad. Y el de la impunidad es la que te trastoca el Estado de Derecho. Tiene que ver, por lo mismo, la impunidad con el tema de corrupción. Y la debilidad del Estado de Derecho, que a veces creemos que tocamos fondo y es increíble, pero pasan los días y parece que todavía no llegamos al fondo. Lo debemos de ver como un reto y no como algo fatal. Nosotros en México sí podemos tener un Estado de Derecho y nos costará a lo mejor mucho trabajo, pero me parece que, por ejemplo, las nuevas generaciones justamente están exigiendo eso y lo podemos hacer, porque yo sí he visto que la mayor parte de los mexicanos, millones de mujeres y de hombres y de jóvenes, actúan bajo el Estado de Derecho, y lo que hay que es vertebrar la política misma de Estado de Derecho, que tiene que ser mucho más de fondo, pero que lo podemos lograr. Y yo creo que ahí está
las razones por las cuales no crecemos y por las cuales hasta no nos ponemos de acuerdo. Siendo una mujer con una posición sólida en la política, ¿qué circunstancias o herramientas considera necesarias en la actualidad para una mayor inclusión femenina en la política mexicana? Hay un avance innegable. Uno tiene que ver con acciones afirmativas, que son pues todas estas cuotas que se dieron sobre todo en el Congreso y que son acciones afirmativas que han ayudado mucho a la inclusión. Otras medidas que tenemos que hacer pues es procurar que haya, no cuotas, pero un mayor esfuerzo en que las mujeres tomen decisiones no solo en la vida pública, sino en la vida privada, es decir, bueno, en el sector privado, para ser más claro. En las empresas, siempre que hay una mujer en las partes de consejo de administración, sí es muy importante, es decir, ojalá fuera más pareja la inclusión en el sector público y en el sector privado. Por supuesto que las medidas en uno y otro son muy distintas, pero bueno, ahí hay un reto y también ayuda a que haya más mujeres en las tomas de decisiones en las empresas. Le ayuda a las mujeres, pero sobre todo le ayuda a las empresas, pero bueno, allá ellas. La otra es que ya teniendo el número es quien decide qué. En Acción Nacional tuvimos una coordinadora del grupo parlamentario, que era Josefina, pero pues lo normal es que no se barajean mujeres para ser coordinadoras o para ser presidentes de la Cámara, lo normal es que no se está barajeando eso, o presidentes de comisión. Entonces yo creo que vale la pena pues echarle la lupa ahí a las presidencias de las comisiones. Entonces va a haber mucho más mujeres y lo que necesitamos es que esas mujeres también estén decidiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales o en la energética o en la de presupuesto o en la de Hacienda, que estén decidiendo. Y yo creo que ese es uno de los retos de inclusión muy importante. También ojalá un día pasemos de 4 mujeres en toma de decisión a nivel gabinete. Bueno, puede acercarse el tema. Y la corte también tiene ahí un reto, ¿no? Solo hay 2 mujeres, una de ellas termina sus 15 años esta vez, y yo no veo así como mucha preocupación alrededor, yo no veo mucha preocupación de que pudiera ser una mujer, y va a ser. Entonces, bueno, el tema de inclusión tiene que ser un tema constante y no solo un tema de acciones afirmativas. Y se vale pues pedir, digamos, una acción afirmativa en el Congreso, pero nos falta en el Ejecutivo. Y en el Poder Judicial, el otro día que estaba exponiendo hace unos años que expuse el tema de equilibrios en la toma de decisiones. El Poder Judicial, yo me acuerdo por ahí de los finales de los 90, era un poder que dábamos lleno de mujeres, estaba arriba del 20%. Ahí se quedó, no tiene más del 20, del 12% en algunas partes de juzgados de distrito, de magistrados. Como hubo un seguimiento al Congreso y eventualmente al administrativo, el Poder Judicial, que era el poder que más mujeres tenía, ese no ha crecido mucho, pues porque quizás nos descuidamos. Y la inclusión funciona para bien de todos y de todas. No es un tema que tengan que llevar las mujeres. He visto a muchos hombres que han buscado justamente la integración de las mujeres. Y en términos políticos está muy claro. Si la política tiene que ver con los problemas humanos, con los problemas de una sociedad, y las sociedades de hombres y de mujeres, pues quien tiene que tomar las decisiones no solo son los hombres ni solo las mujeres, sino mujeres y hombres. Y en ese sentido, pues la inclusión no solo favorece a las mujeres, sino a todos y a la propia sociedad. Sabemos que hace unos meses buscaba una diputación dentro de su partido y más tarde la dirigencia nacional del mismo. ¿Cuál fue el detonante para que Margarita Zavala decidiera ahora contender por la presidencia de México? Avisé que iba a contender. Mira, por un lado esto fue enero y yo pensé que podía decir, el centro para mí es México, y así fui formada y dónde podía servir a México. Y pensé en enero con toda honestidad que podía servir en la Cámara de Diputados. Y un grupo no muy grande decidió que no.
Y yo creo que la vocación política esa la tiene uno y no depende de cargos. También pasaron muchas cosas. Me uní a la campaña del PAN, trabajé todo el tiempo esa campaña, y entre lo que uno va viviendo y lo que va recibiendo de mensaje en una elección que es muy importante, que tiene su importancia no solo en tema de curules, que a nivel nacional no pasó gran cosa, sino en tema de mensaje, que para mí sí es una elección muy importante en términos de mensaje de ciudadanos, y por parte de los ciudadanos, para que nos volteemos a ver los partidos políticos. Y ese tipo de coyunturas siempre y de situaciones siempre te obligan a ir decidiendo, sobre todo de lo que puedes dar o sobre lo que puedes decidir. Y entonces realmente mi dilema estuvo entre si ponía al PAN en el centro o ponía a México en el centro, y decidí por lo último, y decidí ser clara, porque también creo que los ciudadanos estamos cansados de la falta de claridad o de transparencia de las decisiones. Encuestas muestran que un 53% de las personas piensan que su anuncio fue prematuro, mientras que un 45% piensa que fue oportuno. ¿Por qué lanzarse 3 años antes? ¿Cuál era su objetivo? Por un lado, la coyuntura me obligaba a tomar una decisión. Era una decisión con respecto a la vida interna del PAN o con respecto al país y a lo que yo iba a hacer en los siguientes años. No son 3 años antes de campaña, sino de contacto ciudadano, de trabajar por la dignidad de la política, de la promoción de la ciudadanía, de la participación, que creo que es lo que tiene que trabajarse previamente a cualquier campaña. Entonces, en ese sentido, apenas estoy en tiempo. Y yo creo que cualquier político debe plantearse siempre un tiempo para escuchar, para trabajar, para buscar la participación, y más en las condiciones que está nuestro país, en donde hay un enorme descrédito a la clase política, un enorme descrédito a los partidos políticos, y sin embargo los ciudadanos sí quieren hacer algo, y por eso apenas estoy en tiempo. En caso de no obtener la candidatura por medio del PAN, ¿consideraría como opción viable con otro partido una alianza o una candidatura independiente? Bueno, en eso sí falta tiempo. Yo creo que en política no hay que descartar nada, no lo descarto, pero desde luego yo soy de las personas que creemos que los partidos políticos es realmente el instrumento ciudadano más claro, más seguro, pero depende mucho de los partidos políticos, o en este caso el partido político, de qué tan cercano logra estar los ciudadanos, porque si no es el instrumento ciudadano, entonces desdibuja y deja de ser partido político, se vuelve un actor en la política. Pero el partido político es un instrumento ciudadano, y eso es lo que como ciudadanos hay que exigirle: ser mi instrumento, no te lo apropies, no lo diluyas o no le des otra función más que ser un instrumento con ideas, con pensamiento propio, con propuesta, con denuncia también. Es decir, sé eso, lo que te toca hacer. Entonces también mucho depende de los propios partidos políticos. Entonces no lo descarto, pero desde luego estoy en el PAN y confío que puede ser a través de Acción Nacional. Tomando en cuenta casos de matrimonios donde tanto el hombre como la mujer terminan ocupando cargos importantes en el gobierno, tales como Hillary y Bill Clinton en Estados Unidos o Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, y tomando en cuenta los resultados obtenidos, ¿considera que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa afectará positiva o negativamente a su campaña? Pues bueno, siempre será una pregunta que me hagan. Me parece que alguien que estuvo tan cerca de México y en la toma de decisiones de los años de verdad más difíciles del país en la historia moderna, parece que en ese sentido una fortaleza, pero si estás casada con alguien o casado con alguien, pues eso no te anula ni te quita ni la independencia ni tus decisiones propias. Además, lo importante es qué se decide y cuál es el futuro de este país, y en eso hay que concentrarse. Pero bueno, pues será fortaleza sin duda, pero yo tengo mis decisiones personales, mis propias responsabilidades,
y asumiré las consecuencias de la responsabilidad que yo tome en cualquier momento, como siempre lo he hecho toda mi vida. Si Margarita Zavala llegara a ser presidente en el 2018, ¿cuál sería el papel del licenciado Felipe Calderón? Ay, lo de menos, lo importante es el papel mío, ¿no? Digamos, lo importante en una parte presidencia de la República, pues es quién va a tomar la decisión, cómo se toma y qué es el presidente de la República. Lo demás, ya veremos. Para terminar, ¿podría sintetizarnos la democracia de México en una idea? Libertad. A nombre del Centro de Estudios Alonso Lujambio le agradecemos su disposición y que tenga una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias.